Vamos dar continuidade ao nosso ciclo de palestras. Agora com a palestra do professor Henrique Gersi, que tratará do tema Lição de uma Economia Informal, o caso peruano. O professor Henrique Gersi, peruano, é diplomado em Letras e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Lima. É diretor de pesquisas do Instituto Libertad e Democracia do Peru desde 1982. Foi editorialista do jornal La Prensa e da revista Sete Dias, e é correspondente da revista Reason da Califórnia. Trabalhou como assessor do ministro da Fazenda, Turismo e Integração do Peru em 1982 e 1983, e atua ainda hoje como consultor independente. O professor Henrique Gersi tem diversos trabalhos publicados sobre o tema que hoje estaremos abordando. Por favor, professor Henrique. Gracias. En primer lugar, quisiera señalar, como ya lo hizo Armando de la Torre, que espero que la distancia idiomática no sea una barrera a lo largo de toda la exposición que les voy a hacer. Así que voy a tratar de evitar regionalismos de mi acento en castellano, voy a tratar de hablar muy lento, muy despacio, y voy a tratar de que se pueda transmitir las ideas básicas que he preparado para esta tarde. En primer lugar, quisiera, a nombre del Instituto Libertad y Democracia de Lima, agradecer al Instituto Liberal de Río y al Instituto Liberal de esta ciudad de Porto Alegre por la invitación que nos han hecho en mi persona para poder aproximarnos a ustedes e intercambiar algunas de las experiencias fundamentales acerca de las investigaciones que el Instituto ha estado llevando a cabo en el transcurso de los últimos 6 años en el Perú, y en particular en la capital, en la ciudad de Lima. El tema fundamental de mi exposición de esta tarde, a diferencia de las exposiciones que me han precedido, no va a ser básicamente sobre ideas, sino va a ser básicamente sobre hechos. Y a partir de esos hechos sacaremos algunas conclusiones, o trataré de que ustedes lleguen a algunas conclusiones acerca de las evidencias fundamentales que hemos encontrado en el actuar de la población espontáneamente en nuestro país. En segundo lugar, quisiera establecer que el tema en concreto sobre el que voy a hablar es el de la economía informal. Simplemente para estar de acuerdo en lo que este término significa, quisiera precisar el concepto de economía informal. Básicamente, en los últimos años se ha comenzado a trabajar mucho el tema de las actividades económicas realizadas al margen de la ley o en contra de la ley, llamadas en algunos casos economía subterránea, en otros economía marginal, en otros economía negra, en otros economía submarina o sumergida y en otros economía informal. Hemos escogido en el Perú el término economía informal por un elemento fundamental, porque nos permite hacer énfasis, remarcar la idea de que las personas que se dedican a este tipo de actividades se encuentran al margen o en contravención, en contradicción de lo establecido por el derecho que produce el Estado. Desde este punto de vista, y teniendo en consideración esta perspectiva conceptual, quisiera comenzar la exposición señalando que las investigaciones del Instituto básicamente han tratado de explicitar y tomar una radiografía, una fotografía interior de las actividades económicas informales, haciendo explícito lo que se encuentra de implícito en actividades que no son un misterio, que no necesitamos hacer una investigación metodológica profunda para descubrirlas. Nos basta abrir la puerta de la casa, o abrir la ventana, o leer un periódico, o mirar un comercial de televisión, o mirar
un noticiero para recordar y tener presente que este tipo de actividades económicas son, en el caso peruano y creo que en el caso latinoamericano, las mayoritarias o las más aparentes. En este sentido quisiera transmitirles alguna evidencia de orden económico para tener una idea del tamaño, la magnitud, la importancia de las actividades económicas informales. De acuerdo con las investigaciones del Instituto Libertad y Democracia, la informalidad, la actividad económica informal en el Perú es muy grande. Aproximadamente equivale al 61.2% del total de las horas hombre trabajadas en la economía peruana. Esta es una magnitud enorme. Es, por cierto, la mayor parte del trabajo involucrado por los peruanos, comprometido por los peruanos en actividades económicas, se realiza al margen de la protección del derecho y en muchos casos en contra de lo que ese derecho positivo establece. En segundo lugar, pese a ser una actividad que compromete mucho trabajo, la productividad de la actividad económica informal no es muy alta. De tal manera que el Producto Bruto Interno generado por los informales solamente equivale al 38% del Producto Bruto Interno Nacional. Es decir, el 60% del trabajo produce el 38% del producto. Esta evidencia inicial llevó al Instituto a tratar de establecer exactamente el nivel de la productividad informal y el resultado fue que la productividad de los informales en promedio equivale a 1/3 de la productividad del trabajo formal, es decir, del realizado con sujeción dentro del marco del derecho estatal, del derecho de la ley que produce el gobierno. En términos de población, aproximadamente este 60%, 61% del trabajo, 38% del Producto Bruto Interno, corresponde a un 40% de la población económicamente activa del país. En el caso de Lima, por motivos metodológicos de sencillez y por motivos prácticos, el Instituto trató de llevar a cabo mediciones más precisas sobre la realidad de la actividad económica informal. Fue así que escogió determinadas áreas muy sensibles a la informalidad para establecer la magnitud e importancia del fenómeno frente al cual nos encontrábamos. El caso de la vivienda es tal vez el económica y socialmente más grande de la actividad económica informal. Y en esto creo que no hay mayor distinción con los fenómenos que suceden en otras ciudades. La actividad informal en la vivienda está definida básicamente por aquellas casas, por aquellas urbanizaciones que son adquiridas, edificadas y urbanizadas, habilitadas, sin cumplir las disposiciones legales vigentes, sea por invasión, por toma ilegal del terreno o por compra-venta del mismo que no se ajusta a las reglas de zonificación, a las reglas de habilitación de terrenos o de adjudicación de terrenos que establece el derecho estatal. En el caso de Lima, el 47% de la vivienda de la ciudad de Lima es informal, es decir, ha sido edificada fuera de la ley. En ese 47% de la vivienda de Lima habita el 42% de los limeños. Esta importancia de magnitud tiene también una importancia económica fundamental. El Instituto, para tratar de ponerla de manifiesto, de ponerla explícitamente,
llevó a cabo un trabajo muy largo que consistió en recorrer todos los pueblos jóvenes, que es como llamamos en el Perú a estas urbanizaciones, tal vez equivalentes de las favelas o de las callampas en Chile o de las chabolas en otros lugares de América. Recorrimos todos los pueblos jóvenes de Lima para hacer una tasación, una medición, casa por casa, vivienda por vivienda de la ciudad de Lima, para establecer el valor de la construcción informal en la ciudad de Lima. Y llegamos a la conclusión, mediante procedimientos de ingeniería que nuestros amigos ingenieros civiles acá conocen mucho mejor que yo, que el valor de la vivienda a precios de reposición al año 1984, es decir, cuánto costaría edificar nuevamente la vivienda informal que existía en Lima al año 1984, establecimos que el valor de esa vivienda era de 8.319.8 millones de dólares. Es decir, el equivalente al 69% de la deuda externa peruana a ese año. Obviamente estábamos hablando de magnitudes económicas significativas. 8.300, 8.400 millones de dólares generados por los informales. Hemos completamente derivados de su esfuerzo, porque hemos restado de esa suma toda inversión hecha por el Estado. Son 8.400, 8.300 y pico millones creados por los informales mismos con su solo esfuerzo en los últimos 20 años, en inversión, en construcciones, que es una forma de ahorrar bastante usual en aquellos países en los cuales el mercado financiero no funciona. Porque en aquellos países en los cuales el mercado financiero no funciona, las tasas de interés son negativas y la inflación es galopante, como el Perú, Brasil y otros muchos. Obviamente, para mucha gente es más cómodo ahorrar comprando ladrillos, cemento y materiales de construcción y poniéndolos en la puerta de su casa, que ahorrar a tasas negativas con una libreta en un banco del Estado. Para completar la comparación, o para completar la apreciación de la importancia de la actividad económica en el caso de la vivienda, la comparamos con la inversión del Estado en el mismo periodo de tiempo. Y establecimos que el Estado, en los últimos 20 años, había invertido 173.6 millones de dólares en proyectos de vivienda, es decir, solamente un equivalente al 2.1% de lo que habían invertido los informales en el mismo periodo de tiempo. 8.000 millones los informales, 173 millones el Estado. Estábamos hablando evidentemente de que la vivienda con fines sociales, la vivienda que atiende los intereses de las clases más necesitadas, de la vivienda que es ocupada por los migrantes, ha sido edificada al margen de la ley, ha sido construida en contravención de muchas disposiciones y con muchas dificultades, tiene un valor enorme. Es además la vivienda que tiene una importancia significativa por encima de lo que ha contribuido el Estado para solucionar el mismo problema en el mismo periodo de 2 décadas. Esta primera evidencia nos entusiasmó mucho, porque habíamos encontrado que la informalidad tenía una importancia significativa en aquellas áreas que eran socialmente importantes, y no solamente en aquellas áreas que eran aparentes. Uno, cuando habla de economía informal, a veces piensa inmediatamente en narcotráfico, en contrabando, en evasión de impuestos y en ciertas actividades que no son socialmente deseables. En cambio, construir casas, pese a que es una actividad ilegal en el caso de los informales de vivienda, no es socialmente indeseable. Implica un esfuerzo de superación de parte de la gente y una dramática inadecuación del derecho que no es capaz de canalizar y fortalecer este esfuerzo de las personas que han migrado del campo a la ciudad. Entusiasmados, como digo, por este descubrimiento, pasamos a examinar una segunda área económica en el caso de Lima,
y estudiamos el problema del comercio informal. En el caso de Lima, había información muy contradictoria acerca del comercio informal. De manera que el instituto decidió llevar a cabo su propio censo. Desconfiamos, por supuesto, de todas las estadísticas del gobierno. Salimos con un equipo enorme de gente. En enero del 85 hicimos el primer censo y en enero del 86 hemos hecho el segundo censo y en enero del 87 pensamos hacer el tercer censo y así sucesivamente para mantener un control del crecimiento de la actividad ambulatoria en la ciudad de Lima. Y encontramos que a enero de este año existían en Lima 91.455 ambulantes. Cifras redondas, 100.000 ambulantes en la ciudad de Lima. Pudimos establecer, en base a este censo, calle por calle, ambulante por ambulante de toda la ciudad, que estos ambulantes se encuentran distribuidos en 79.020 puestos fijos de venta en la vía pública. Porque el ambulante, creo que pasa lo mismo en Brasil, en contradicción de lo que el término ambulante significa, no camina, está fijo en la vía pública y vende desde ahí. Bueno, son 79.000 puestos fijos de ambulantes en la vía pública, en Lima. Eso significa que hay 1.16 ambulantes por puesto, es decir, hay más de un ambulante por puesto. Esto significa que los ambulantes en muchos casos trabajan asociadamente o tienen empleados en sus puestos de expendio en la vía pública. Pues bien, del total de puestos existentes de comercio ambulatorio en Lima, el 59.5% se dedica a la venta de comestibles, a la venta de alimentos, distribución minorista de alimentos, de comida. El 17.5% a la venta de artículos de uso personal, tales como zapatos y ese tipo de cosas. El 13.7% a los servicios, reparaciones pequeñas, ¿no es cierto?, trabajos de relojería, etc. Y el 9.3% restante a la venta de artículos para el hogar y la oficina. De tal manera que los ambulantes tienen un rango de productos que abarca la mayor parte de los productos de distribución minorista que son concebibles o comunes en cualquier ciudad. Además de esta importancia social de los ambulantes, que está graficada además, antes de que lo olvide, por un elemento adicional, el 56.4% de los ambulantes en Lima son mujeres. Eso significa que la mujer migrante ha encontrado en el comercio ambulatorio, en el comercio ilegal en las calles de la ciudad, una forma de ocupación de su mano de obra y de su trabajo que tiene una característica interesante, porque además de ser ocupación, es entrenamiento empresarial y no ocupación común y corriente. Están invirtiendo en su capital humano como empresarios en la vía pública de una manera que probablemente no tendría lugar si es que se hubieran empleado en trabajos convencionales en una fábrica. Además de la importancia social, decía, del comercio ambulatorio, el instituto ha podido determinar su importancia económica. Para el efecto llevamos a cabo una muestra para determinar la amplitud de la actividad comercial ilegal, informal, en la ciudad de Lima. Y pudimos establecer que al año 1985 las ventas brutas de los ambulantes eran de 322.2 millones de dólares. 322.2 millones de dólares. De tal manera que a esa fecha un ambulante promedio en la ciudad de Lima ganaba 38% más que el sueldo mínimo vital. Es decir, para un limeño sin trabajo es mucho más interesante ser ambulante que estar empleado por el mínimo vital que establece el gobierno. Motivo que también explica por qué hay mucha gente que ha adoptado
la decisión racional desde el punto de vista económico de dedicarse a la actividad ambulatoria que tratar de conseguir un puesto por lo mínimo que establece el Estado, dadas sus calificaciones personales. Un segundo elemento que descubrimos por azar, por suerte, por un factor no deliberado, cuando estábamos investigando el problema del comercio informal, fue que los ambulantes no tratan de quedarse en la vía pública para siempre. Como a cualquier persona, a los ambulantes limeños les disgusta la incomodidad. No pueden realizar inversiones a largo plazo. No pueden mantener stocks porque no tienen cómo almacenarlos. Se están inseguros porque si a un alcalde se le ocurre, puede lanzar a la policía en su contra y sacarlos del lugar. Tienen en suma muchas dificultades. Por lo tanto, tratan de salir de la vía pública y tratan de salir hacia mercados. En el transcurso de nuestros trabajos con los ambulantes de Lima, fuimos descubriendo que los ambulantes habían o estaban construyendo mercados en la ciudad de Lima. Pero nunca creímos que fueran tantos. En la actualidad, el 83% de los mercados y shopping centers que existen en la ciudad de Lima han sido construidos por ambulantes. 274 mercados construidos en los últimos 20 años por ambulantes que han salido de la vía pública, frente a solamente 57 que han sido construidos por el Estado o por inversionistas privados formales cumpliendo con todos los requisitos legales. La inversión en estos mercados alcanza los 50 o 60 millones de dólares, realizada también por los ambulantes de su propio bolsillo, de su propio dinero, mayormente sin inversión ni crédito formales. Como nota adicional, en estos 274 mercados hay aproximadamente 38.897 ex ambulantes que han abandonado la calle y se han dirigido a estos establecimientos para realizar sus actividades económicas. De manera que no se puede admitir una tesis usual entre los teólogos de la liberación o los marxistas de que nuestro pueblo es tarado y estúpidamente incapaz de realizar actividad económica empresarial. Hay evidencias medianamente consistentes en contra de tal punto de vista. Como dato curioso, también comparamos un poco lo que habían hecho los informales con el esfuerzo del Estado para solucionar este problema del comercio ambulatorio. Y comparamos la inversión de los ambulantes en mercados y la inversión del Estado en campos feriales y mercados equivalentes construidos para recibir ambulantes que quisieran salir de la vía pública. Pues bien, los mercados levantados por los ambulantes valen exactamente 40.9 millones de dólares. Y los mercados construidos por el gobierno, si se les puede llamar mercados porque son de madera y muy precarios, solamente valen 85.000 dólares. Es decir, la inversión de los informales es algo así como 48.000 veces mayor que la inversión del Estado en lo que a construcción de mercados se refiere. Estamos hablando evidentemente de un segundo punto en el cual la dinámica impuesta por la economía informal no solamente ha rebalsado la iniciativa formal, sino ha apabullado, ha destruido, ha pasado por encima de los esfuerzos realizados por el Estado para convertirse en básicamente la principal actividad de la ciudad. Finalmente pasamos a investigar el problema del transporte urbano, que era un tercer punto de importancia en la ciudad de Lima. Y aquí descubrimos que el asunto era más dramático pero más simple. El 95% del transporte público en la ciudad de Lima es informal. Si consideramos solamente los ómnibus, es el 93%. Si añadimos los taxis, es el 95%. Si consideramos la capacidad de los vehículos, es el 80% de los asientos de la ciudad de Lima. Por lo tanto, no es solamente como en el caso de la vivienda y del comercio que hay una presencia significativa. En el caso del transporte, el dominio es absoluto.
total, completo. Ningún planificador central diseñó la red de transporte urbano de Lima. Es resultado del mercado. Usted se para en una esquina de la ciudad de Lima, si tú vas, Armando, te paras en una esquina, puedes llegar a cualquier otra esquina de la ciudad de Lima pagando una o dos conexiones y no va a haber habido ninguna autoridad que haya dicho cómo tiene que ser la red de transporte. El mercado te va a transportar de una esquina a cualquier otra, 15 o 30 kilómetros más adelante. Y es resultado de la dinámica impuesta por los informales en el transporte urbano de la ciudad. Es probablemente la actividad más floreciente de los informales, la que más problemas políticos ha tenido, porque el transporte es manipulado a veces por los gobernantes utilizando el control de la tarifa del pasaje con propósitos políticos, pero es decididamente el más grande y el más importante. El valor de la flota, de acuerdo con estudios realizados por el Instituto, es a precios de reposición también, al año 1984, es de 620 millones de dólares, a los cuales hay que sumar 400 millones de dólares más en obras de infraestructura, talleres, estaciones de servicio y demás inversiones hechas por los transportistas informales para completar su red de transporte. Pues bien, la industria también tiene presencia informal. En el caso de la industria, ya no estamos hablando de una actividad informal aparente, sino más bien clandestina, más oculta, escondida en las casas de los pueblos jóvenes, de las barriadas, de las favelas de Lima, escondida en garajes, escondida en lugares donde está fuera del alcance de la autoridad. Pues bien, hay ciertas áreas, en concreto la zapatería, la confección de calzado, la mueblería, la construcción de muebles de madera y la industria de las confecciones de vestimenta, de indumentaria, de ropa, que tienen una presencia muy grande de informalidad. En el caso de las confecciones, de la vestimenta, se estima que el 90% de los talleres, de la producción de confecciones en la ciudad de Lima es informal. La mayor parte de las tiendas de la ciudad, tiendas muy elegantes, las mejores boutiques de la ciudad, los mejores centros comerciales, venden ropa hecha en pequeños talleres en los pueblos jóvenes por señoras muy humildes que saben coser y copian un modelo de Pierre Cardin exactamente igual a la medida del cliente. En el caso de la zapatería es un poco menor, se estima que es aproximadamente del 75%, y en el caso de la fabricación de muebles de madera llega al 80 u 82% de la producción de mueblería en la ciudad de Lima. Pues bien, todas estas evidencias de orden empírico entusiasmaron muchísimo a los investigadores del instituto, porque evidentemente reflejaba que en los últimos años, en concreto, desde que comienzan las migraciones al término de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, la ciudad de Lima y el Perú habían sufrido un cambio muy grande. Había pasado de ser una civilización básicamente rural a ser una civilización básicamente urbana. En el año 40, el 65% de la población vivía en el campo y el 35% en las ciudades. En el año 80, la relación era exactamente inversa. El 35% de la población vivía en el campo y el 65% en las ciudades. Pero no solamente había sido una urbanización aparentemente caótica, producto de la explotación del centro con respecto a la periferia, producto de la acción imperial, producto del Fondo Monetario Internacional, del capitalismo y de demás enemigos fantásticos a los cuales se les suele atribuir los problemas de América Latina, sino había sido una urbanización que había tenido como resultado el descubrimiento de la economía de mercado, el descubrimiento del mercado por parte de las masas de campesinos expulsadas por la reforma agraria de sus tierras, campesinos sin tierra que tuvieron que abandonarla por los intentos de colectivización de los diferentes gobiernos, sea de derecha o de izquierda que ha habido en el país, y que han coincidido en su deseo de redistribuir el terreno agrícola, y llegaron a la ciudad y descubrieron que habían pasado de una civilización cara a cara
face to face a una civilización impersonal, a una civilización donde el trueque no valía, sino estaba la moneda, a donde no valían los términos de intercambio ni la reciprocidad andina, sino estaba el mercado como mecanismo de transformación o como mecanismo de organización de los recursos, donde la única forma de informarse era averiguar los precios y donde evidentemente tenían que organizarse económicamente para realizar sus actividades. Sin embargo, descubrieron que el Estado no estaba dispuesto a darles facilidades para realizar esas actividades. Descubrieron que en el Perú todo el mundo hablaba del Perú profundo, pero nadie quería que el Perú profundo viniera a las ciudades. Descubrieron que todo el mundo hablaba de civilizar el campo, pero nadie quería que el campo viniera a la ciudad. Descubrieron que todo el mundo hablaba de había que redimir al campesino, pero nadie tuvo la intención de que el campesino viniera a redimirse a la ciudad. Y el Estado y los intereses creados de ciertos empresarios ligados al Estado multiplicaron las barreras para tratar de limitar la competencia de estos nuevos migrantes que habían llegado a la ciudad de Lima y a las ciudades del país. Multiplicaron estas barreras para tratar de conservar su posición. A nadie le gusta la competencia, obviamente, y esta es una gran competencia. En mano de obra, en ingenio, en capacidad, en potencialidad empresarial. Pero no contaron con que evidentemente el crecimiento de la ciudad, que hoy día tiene 6 millones de habitantes, luego de haber tenido 200.000 en el año 1978. Que el crecimiento de la ciudad y el aumento de la masa crítica, por lo tanto, eran factores suficientemente grandes como para destruir cualquier mecanismo de control social. Los historiadores coinciden en establecer que el virreinato español utilizó la división geográfica como mecanismo de control de la población. Rota la división geográfica, rota la distancia como mecanismo de control de la población, reunida toda la población en una sola ciudad, no había forma de mantener un esquema de control utilizando al derecho. No había manera de mantener un sistema que había sido tradicionalmente impuesto desde la colonia. Pero aún así el Estado se negó a hacer justicia completa con los migrantes. Les dio acceso a la justicia redistributiva, repartió vasos de leche, sopa, pero no les dio acceso a la justicia productiva, no les permitió entrar a las actividades económicas, cerró el acceso. Para medir esta evidencia de orden teórico, el instituto decidió poner en aplicación o poner en contrastación, ver si teníamos razón en aquellas cosas que creíamos que habían sucedido en el país. Sin embargo, teníamos mucha información contradictoria. Los abogados, por ejemplo, nos decían, no sé, hacer empresa en el Perú es muy fácil. Usted quiere poner una industria, yo se lo organizo en una semana y no hay problema, no, lo que pasa es que los migrantes o la gente pobre es ignorante, no entiende. Entonces, como es ignorante, no entiende, hace las cosas así. No podíamos aceptar un argumento tan etnocentrista, tan abiertamente discriminatorio. Y de otro lado, los empresarios nos decían todo lo contrario, nos decían, no, hacer empresa en el Perú es muy difícil, muy complejo. Entonces, esta información contradictoria nos obligaba a recabar nuestras propias fuentes. ¿Qué hicimos? Decidimos medir actividad económica por actividad económica, los costos de acceso al mercado. Es decir, ¿cuánto le cuesta a usted, persona común y corriente, que quiere cumplir con la ley, que es honesta, que no es abogado, pero que trata de cumplir con la ley para realizar una actividad económica dada? Comenzamos por el caso de la industria y decidimos hacer una simulación, un experimento, la constitución, simular la constitución de un pequeño taller, de una pequeña industria de confecciones en la ciudad de Lima. Alquilamos un local, 3 estudiantes de la universidad, dirigidos por un profesor, fueron nuestros simuladores.
fueron de oficina en oficina estatal, cumplieron con todos los requisitos que el gobierno había establecido, se fijaron como límite no pagar sobornos de ningún tipo, porque presumíamos la buena fe del ciudadano, que no quiere pagar sobornos de ningún tipo, y nos pusimos a hacer el trámite, cumpliendo escrupulosamente con los requisitos estatales. Pues bien, el resultado fue que nos demoramos 289 días antes de recibir 11 licencias distintas que nos permitieron establecer un pequeñísimo taller de confecciones. Cuando les digo un pequeñísimo taller, era un taller que no tenía más de 15 o 20 metros cuadrados de área. Un pequeñísimo taller de confecciones en la ciudad de Lima. 289 días. Nos llamó la atención ese primer resultado y tratamos de establecer cuál era su costo monetario, qué era lo que significaba en términos económicos para las personas que tenían que someterse a tal trámite. Y establecimos que esos 289 días representan un costo de $1.231, tanto en costo de oportunidad, es decir, lo dejado de ganar, como en desembolso efectivo que tiene que realizarse durante ese trámite. Estos $1.231, para que tengan una idea, son 32 veces el sueldo mínimo vital vigente a la fecha que hicimos en la investigación. Es decir, una persona humilde que hubiera tenido que realizar ese trámite se hubiera tenido que quedar sin comer, sin vestir, sin transportarse, sin respirar durante 32 meses antes de reunir el dinero suficiente para poder cubrir los gastos, los costos que le hubiera impuesto la realización de un trámite semejante. Creímos, o nos llamó la atención, la posibilidad de que este trámite fuera anormal, y repetimos el experimento. Un profesor norteamericano que trabajaba con nosotros repitió el experimento en los Estados Unidos, en la ciudad de Tampa, en el estado de Florida. Los mismos principios, exactamente iguales. Se demoró 3 horas en constituir un taller equivalente del mismo tamaño que el que habíamos constituido nosotros. 289 días contra 3 horas. Esa es la diferencia entre un derecho eficiente y un derecho ineficiente. Esa es la diferencia entre un derecho que crea informalidad y un derecho que no la crea. Esa es la diferencia entre un sistema en el cual la economía de mercado es un derecho de todo ciudadano y un sistema en el cual el capitalismo o la economía de mercado es aparentemente un privilegio de un pequeño grupo de gente que tiene acceso al poder del Estado. Este primer descubrimiento nos entusiasmó mucho y pasamos al caso de la vivienda. Y decidimos ver muy bien cuáles son los costos de acceso a la vivienda. Una persona común y corriente, pobre, no puede comprar un terreno porque es muy caro, pero puede solicitar un terreno del Estado en adjudicación, es decir, que el Estado le entregue a una organización de gente pobre un terreno para que desarrollen ahí viviendas. Lima es una ciudad particular por el hecho de que Lima es una ciudad que está rodeada por desierto, completamente. Son kilómetros de kilómetros de kilómetros de desierto, de terreno que no vale nada, totalmente seco. No hay lluvia, no hay nada, y un terreno que es inapropiado para cualquier actividad que no sea la construcción. Entonces, decidimos establecer, muy bien, vamos a estudiar el caso del acceso al mercado de vivienda. Sin embargo, aquí no era viable simular una invasión ni simular la construcción de las viviendas, porque eso nos hubiera tardado muchos años y hubiera tenido muchos problemas con la policía. Entonces decidimos examinar expedientes, casos reales, verdaderos casos que han sucedido. Del estudio de un conjunto de casos llevado a cabo por el instituto, llegamos a una terrible conclusión. El acceso a la vivienda en el Perú involucra aproximadamente 207 pasos administrativos que incluyen la intervención del presidente de la República, que tiene que firmar un documento,
¿no es cierto?, 48 oficinas administrativas distintas y tardan 80 meses, 6 años y 7 meses, antes de que usted pueda recibir el permiso, no para poner una fábrica de bombas, no para crear armamento, no, para construir una casa. Entonces, esta evidencia dramática y terrible nos llevó, obviamente, a el intento de tratar de medir cuál era la importancia económica de semejante costo. Solamente pudimos calcularla para la etapa de la adjudicación, es decir, para el primer paso, porque cuando usted va a desarrollar una urbanización, primero pide la adjudicación del terreno, luego hace los planos, la planta urbana, y por último tiene que pedir permiso para construir. Son 3 trámites. Solamente hablando del primero, recibir en propiedad un pedazo de desierto de los alrededores de la ciudad de Lima, el costo de esto, de acuerdo con un caso real que examinamos de una asociación de 244 personas, el costo por persona fue de $2.156, lo cual era algo así como que la gente que ganaba el sueldo mínimo vital hubiera tenido que dejar de trabajar durante 4 años y 8 meses para poder pagar el trámite que estaba implícito. Es decir, hubiera tenido que dejar no de trabajar, sino dejar de comer, dejar de vestirse, dejar de gastar en cualquier cosa para poder dedicar el íntegro de su ingreso durante 4 años y 8 meses al pago de tal costo. Evidentemente estamos hablando de una barrera absolutamente insufragable, incosteable. Ninguna persona de origen humilde puede cubrir semejante costo desmesurado. Seguimos en nuestros trabajos de medición de los costos de acceso y pasamos al caso del comercio. Y en el caso del comercio hicimos 2 cosas. Hicimos una simulación de lo que cuesta acceder al mercado en el caso de un pequeño comercio de abarrotes, una pequeña tienda, una pequeña bodega, un pequeño local comercial, y aplicamos los mismos criterios del caso de la industria y llegamos a la conclusión de que este trámite tarda 43 días. Y tiene un costo total equivalente a 15 veces el sueldo mínimo vital. Pero también procedimos a examinar el caso de los shopping centers para ver exactamente qué era lo que pasaba. Y llegamos a la conclusión, mediante un estudio de casos reales, que los trámites para edificar un shopping center que involucran cambios de zonificación y problemas complejos, ¿no es cierto?, tardan aproximadamente 17 años en el Perú, motivo por el cual el 83% de ellos son construidos ilegalmente, porque es mucho más rápido y más sencillo. Finalmente fuimos al caso del transporte y ahí el problema se nos solucionó muy rápidamente. Está prohibido el acceso al transporte público, no hay. Está prohibido y el 95% del transporte de Lima es ilegal. No hay. Si usted quiere prestar el servicio, no. El gobierno le dice no, desde 1930 está prohibido. Nadie que no sea el Estado puede prestar el servicio de transporte. El Estado presta el 5% y el 95% lo prestan los informales. Se solucionó un poco el trabajo, pero fue mucho más dramático. Reunida toda esta evidencia, obviamente el Instituto se planteó una segunda pregunta. La importancia del derecho en las actividades económicas que regula no solamente existe al momento de la entrada al mercado, sino también una vez que se ha entrado al mercado. Es decir, no solamente hay costos de acceso al mercado, sino costos de permanencia dentro del mercado. No hay solamente costos de acceso al derecho, hay costos de permanencia dentro del derecho. Lo que le cuesta a usted mantenerse legal. No basta que usted entre al mercado legalmente. Usted tiene que seguir actuando legalmente para conservar su carácter de actividad económica formal. Pues bien, tratamos de medir la importancia económica de los costos de permanencia en la formalidad. Para esto llevamos a cabo una muestra en 50 pequeñas empresas de la ciudad de Lima. Empresas de 1 a 4 trabajadores, muy pequeñas, para tratar de establecer los costos de permanencia en la formalidad. Es decir,
todos aquellos trámites o exigencias que el derecho estatal les plantean para poder conservar su carácter de actividades legales durante su operación económica. Y llegamos a la siguiente conclusión. Los costos de permanencia en la formalidad para una pequeña empresa industrial representan el 347.7% de sus utilidades después de impuestos. Eso quiere decir que si no existieran costos de permanencia, las utilidades se cuadruplicarían, las utilidades de las empresas y por lo tanto sus posibilidades de ahorro e inversión más que se cuadruplicarían en el caso peruano. Obviamente estamos hablando de un costo considerable. Para establecer la composición de esos costos, procedimos a un trabajo más en profundidad. Y establecimos, de acuerdo con la misma muestra, que del total de costos de permanencia en la formalidad, en el derecho, el 21.7% de esos costos son tributarios, costos impositivos, costos que derivan de impuestos. El 72.7% de esos costos son costos no tributarios, básicamente costos laborales de encarecimiento de la mano de obra y costos burocráticos de tramitación. Y el 5.6% restante son costos que se derivan de la diferencia en las tarifas de los servicios públicos. Me explico. Por el hecho de ser empresario formal, usted desde ese momento paga una tarifa más alta de energía eléctrica, paga una tarifa más alta de agua, paga una tarifa más alta de servicios públicos. Por lo tanto, esa diferencia entre una tarifa y otra, obviamente evadida por los informales, es un costo de permanencia dentro de la formalidad. Como dato les cuento que aproximadamente el 50% del agua en Lima se pierde, es decir, sale de la central de agua del Estado y nunca llega a los medidores, es robada en el camino. Y aproximadamente el 45% de la fuerza eléctrica de Lima se pierde, sale de los generadores de luz y nunca llega a los medidores, es robada por los empresarios o por la gente que vive, habita o se desarrolla informalmente. Obviamente esto también nos permitió una conclusión importante. En el caso peruano, probablemente esto varíe de país en país, la importancia de los impuestos para definir la formalidad o informalidad de las actividades económicas no es tan grande como creíamos en un principio. Esto fue una conclusión que contradijo nuestro punto de vista. Básicamente en el caso peruano, el peso fundamental por el cual los empresarios abandonan la formalidad y se convierten en informales es por el costo de la mano de obra. Hay un conjunto de leyes laborales. En el Perú uno adquiere la estabilidad laboral absoluta en el empleo a los 3 meses de comenzar a trabajar. Es decir, después de 3 meses a usted no lo pueden votar, excepto por tratar de matar a su empleador o por robarle. No hay otro motivo por el cual pueda ser despedido de su puesto de trabajo. Y leyes de esa naturaleza. Básicamente son estos costos laborales los que han empujado o empujan a buena parte de los empresarios hacia la informalidad. Como dato les digo que los beneficiados por estas leyes laborales son solamente el 4.8% de la población económicamente activa del país. 4.8% que obliga a operar en la informalidad al 40% de la población económicamente activa. Típico caso de situación política incomprensible en una democracia. Pues bien, todas estas conclusiones llevaron al instituto a una reflexión adicional. Obviamente existen barreras. Obviamente existen barreras legales que impiden o han impedido a los migrantes que han llegado del campo a la ciudad incorporarse a las actividades económicas legales del país, pero que no les han impedido descubrir el mercado, ni descubrir la economía de mercado. Obviamente estas actividades económicas no se encuentran en todo el esplendor ni explotan todas las posibilidades que les son propias. La productividad de los informales es solamente 1/3 de la productividad de los formales. Los informales tienen también costos. La informalidad no es una situación de beneficio pleno, es una situación muy
entusiasmante y muy ejemplificativa, pero los informales tienen muchos costos. Los costos por la no protección del derecho, los costos de la inseguridad del derecho de propiedad, porque no tienen títulos de propiedad. Sobre esto quisiera señalarles un ejemplo muy claro. Estudiamos la importancia del derecho de propiedad en los pueblos jóvenes y descubrimos, haciendo una comparación, en una zona de Lima donde hay un pueblo joven y otro, uno al frente del otro. Fueron construidos en el mismo periodo de tiempo por gente que vino de los mismos pueblos en la sierra. Tienen un ingreso equivalente, exactamente igual, una tasa de natalidad exactamente igual, son asentamientos perfectamente comparables, sobre terrenos iguales, en condiciones climatológicas iguales. Hicimos una tasación, una medición del valor de la vivienda en uno y el valor de la vivienda en otro. Y descubrimos que en uno el valor de la vivienda era 41 veces mayor que el valor de la vivienda en el otro. Cuando examinamos por qué, era porque uno tenía títulos de propiedad y el otro no. Entonces, la evidencia fundamental de que el derecho de propiedad, firmemente establecido, es decir, establecido incontrovertiblemente por el Estado, la posibilidad de llegar a las cortes para defenderse, la posibilidad de tener un contrato seguro que le permita a los ambulantes, cosa que no sucede ahora, organizar su producción a largo plazo, con confianza absoluta en que no va a ser engañado a último momento por su proveedor. Son beneficios que el derecho entrega a las actividades económicas, o con las que el derecho fortalece las actividades económicas de las cuales los informales carecen. Estas limitaciones obviamente disminuyen el potencial de la informalidad, pero son también una enseñanza básica. Lo que sucede en el Perú, o lo que ha sucedido, es que el derecho no está conciliado con la realidad social, que hay una diferencia entre lo que la gente necesita y demanda y lo que la norma prescribe. Pero no es una diferencia casual, no es fruto de la ingenuidad de los gobernantes, no es fruto de la ignorancia, es fruto de una manera de producir el derecho, es fruto de una forma de organización económica que existe en nuestros países. Y la tesis del instituto básicamente es que no estamos, como dicen los marxistas, no es que el imperialismo sea la última fase del capitalismo, ni como decía Aya de la Torre, el fundador del APRA en el Perú, que el imperialismo en América Latina es la primera fase del capitalismo, ni como dice Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso en el Perú, que ni capitalismo, ni imperialismo, sino feudalismo es lo que existe en América Latina, sino que en realidad la fase del capitalismo que estamos viviendo en América Latina y la fase que estamos viviendo en el Perú, no puedo hablar por América Latina, pero en el Perú y tal vez en América Latina, no es la economía de mercado, sino el mercantilismo al estilo colbertiano, el mercantilismo entendido como ese sistema de organización económica en el cual el Estado utiliza su poder redistributivo para beneficiar a los grupos de interés que tienen acceso a su poder y que cambian de un gobierno a otro o de un régimen a otro. Y es esa forma de organización, ese mercantilismo heredado de la colonia española, el que ha sido finalmente el que está vigente en nuestro país, que está comenzando a desmoronarse, y el que trató a toda costa, a todo esfuerzo, de mantener al margen de las actividades económicas a los migrantes del campo a la ciudad, convertidos ahora en informales. Ha sido ese mercantilismo el que utilizó al derecho para redistribuir, para hacer justicia redistributiva, pero no justicia productiva. Ha sido ese mercantilismo el que, disfrazado bajo las modernas tesis de la intervención estatal, de las imperfecciones del mercado, del keynesianismo, ha ocultado su verdadera raigambre histórica de ser simplemente herederos del mecanismo colbertiano de organización económica. Ha ocultado bajo una fraseología aparentemente moderna el simple acuerdo entre grupos de interés empresariales o grupos de interés políticos y el poder que el Estado tiene como productor monopólico de normas con poder coercitivo. Pero ha caído también en completa evidencia y en completa desgracia al ser evidente que los informales, la gente común y corriente, puesta en la terrible disyuntiva del trabajo diario, es capaz de generar un sistema económico y un sistema de reglas
para organizar ese sistema económico a despecho y en contra de lo que el Estado dice. Esta mañana el ministro Melchior señaló algo que a mí me llamó mucho la atención, yo lo tuve aquí en el tintero, que era, él dijo en algún momento que no se puede concebir un orden jurídico sin el Estado. Desde mi punto de vista esto no es necesariamente cierto, puesto que hay muchos órdenes jurídicos que no los produce el Estado. El Estado solamente produce el orden legal, pero no el orden jurídico, la costumbre, el derecho consuetudinario, el derecho de los informales, el derecho de los comerciantes. Ese es el verdadero derecho que el Estado lo que hace es se apodera de él, lo formaliza, lo escribe en un código, en una norma y le da el poder y la sanción que tiene como el aparato que mantiene el monopolio de la coerción dentro de las sociedades modernas. Pero ese mecanismo puesto al servicio de intereses privados, ese mecanismo que produce privilegios y no normas de carácter general, ese mecanismo que utiliza al derecho como medio de discriminación y no como medio de integración, es el que se encuentra en bancarrota. Y la bancarrota no es producto deliberado de nadie. La bancarrota a la que ha llegado el mercantilismo en el Perú es el producto de una revolución silenciosa, de una revolución hecha espontáneamente. A tal punto que en nuestro país dramáticamente existen hoy en día dos revoluciones. Una revolución sangrienta, violenta, ideológica, centralmente planificada, con apoyo del extranjero, que es la que lleva a cabo Sendero Luminoso, pero minoritaria, repudiada por el país. Y una revolución pacífica, espontánea, sin apoyo de nadie, totalmente productiva, pero mayoritaria, que es la revolución de los informales. Es la revolución que está trayendo abajo al mercantilismo. Y es la revolución que de alguna manera vemos equivalente a la revolución industrial, con imperfecciones, con distancia en el tiempo, con un desfase de un siglo, pero que de alguna manera nos ratifica a nosotros en nuestra creencia de que el pueblo peruano y el pueblo latinoamericano no solamente es capaz de hacer empresa, sino que está conociendo por fin los beneficios de la libertad. Muchas gracias. Muito bem. Passaremos de imediato aos debates e depois ao coffee break. Obrigado. Depois dessa brilhante apresentação do Dr. Gersi, e eu que vou ter que falar em seguida, acho que é melhor ir para casa, mas durante a exposição dele, durante a qual ficou patente os danos que um Estado tirano na ordem econômica produz, né? Mas mostrou também que a sociedade tem maneiras de reagir espontaneamente, como no mecanismo de autodefesa, né? Sobrevivendo, e no caso peruano, através do estabelecimento de uma economia informal, que vem substituir exatamente a impossibilidade do desenvolvimento lícito de atividades empresariais livres. O que ele mencionou apenas de passagem, mas que me parece extremamente importante, é o problema da possibilidade de uma ordem informal prestar certos serviços que tradicionalmente se atribuem ao Estado, como é o problema da justiça. E talvez este seja um dos casos mais interessantes da experiência do Peru com uma sociedade ou com uma ordem informal. Geralmente, quando se fala do problema peruano, da informalidade peruano, se tem em conta basicamente o problema econômico, mas se estabeleceu, se criou no Peru uma justiça informal, já que os contratantes da economia informal não têm como simplesmente ir à justiça convencional. Então eu ficaria muito grato se ele pudesse elaborar um pouco este ponto que ele não teve chance de desenvolver. Sí, lo que pasó fue que traté de
ser sintético y dejé de lado precisamente lo que estuve investigando sobre la economía informal, que es los informales han generado un derecho consuetudinario en distintas áreas que nosotros en el Perú le hemos dado el nombre, por darle un nombre, de normatividad extralegal. Es derecho consuetudinario pura y simplemente. De tal manera que existen en las áreas económicas que manejan los informales reglas de derecho creadas por costumbre, que son las que regulan esas áreas. Como el derecho que produce el Estado no les permite el acceso, ni los regula, ni pueden reclamar de él nada, obviamente esta gente tiende a buscar un equilibrio y una forma de cooperación a través de mecanismos espontáneos de regulación, y ha logrado generar esos sistemas. Los más sofisticados y complejos se encuentran en el caso de la vivienda, obviamente por condiciones materiales más precisas y por la importancia que tiene tratar de fijar con claridad un derecho de propiedad para poder hacer sus inversiones y poder levantar sus viviendas a lo largo del tiempo. Básicamente son dos materias, dos temas que la justicia informal regula en el caso de la vivienda. En primer lugar, la justicia administra justicia en casos de conflictos por los terrenos, en la materia predial, por los terrenos, los conflictos que haya por las propiedades de los terrenos, de los lotes en los pueblos jóvenes. Y utiliza para este sistema de administración de justicia criterios espontáneos admirablemente eficaces. Le da la razón por lo general a aquel que tiene la razón, es decir, no son criterios arbitrarios, son perfectamente razonados y recurren a la utilización de jurados. Cuando la ley en el Perú o el criterio legal en el Perú es que los peruanos no están tan capacitados como los norteamericanos para administrarse por jurados, y el sistema de administración de justicia en el Perú no tiene jurados, en los pueblos jóvenes hay jurados para administrar estos casos. Y el segundo tema en el cual hay una presencia importante de administración de justicia informal es en el caso del cuidado del orden público de la policía en los pueblos jóvenes. Lo que pasa es que la policía no llega ahí y ellos mismos tienen que administrar justicia. Y la administran con mucha dureza, pero implacablemente. Administran toda serie de penas, golpean a los delincuentes, tienen un mecanismo de defensa con silbatos, luces por la noche para tratar de protegerse de la acción de ciertos delincuentes. Y en casos extremos, pese a que la Constitución peruana ha abolido la pena de muerte, en los pueblos jóvenes suministran la pena de muerte o aplican la pena de muerte a los delincuentes. Tengo aquí una pequeña foto, no sé si se ve, es esta foto del lado de acá, de un delincuente que hace un par de años fue linchado y enterrado vivo en un pueblo joven de Lima porque había violado a una niña de 5 años. Y fue una dramática aplicación del tipo de justicia y del tipo de ética que reconocen los pueblos jóvenes cuando el Estado no es capaz de suministrarles esa seguridad. En el caso de los ambulantes, también hay administración de justicia, pero es básicamente comercial. Probablemente si examinamos los criterios que utilizan para solucionar un conflicto, en el caso de un contrato, y los vemos con los libros de historia, son muy parecidos a los criterios del medioevo, de las asociaciones de comerciantes. Administran justicia tratando de maximizar el beneficio y darle la razón a aquel que en efecto tiene la razón, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la maximización de los beneficios. Y en el caso del transporte público también hay una importancia muy grande del derecho consuetudinario. En primer lugar, porque toda la organización del transporte es informal. No hay empresas, hay comités. Esta palabra comité, que no significa nada en realidad, es la agrupación de propietarios privados de ómnibus. Se reúnen por rutas, ¿no es cierto?, y dan el servicio en toda la ruta, agrupados en un comité para la defensa de sus intereses. De manera que la organización del servicio, la distribución de los ingresos,
las frecuencias y toda la complejidad para determinar y descubrir las rutas están guiadas por normas del derecho consuetudinario de los informales en el caso del transporte. De manera que es complejo y especialmente interesante en el caso del transporte porque se combina con ciertos criterios de ingeniería incipientes para descubrir la mejor ruta, la ruta más eficaz para unir dos puntos, mezclando ahí los problemas del vehículo y todos los elementos de la depreciación que están implícitos. En el caso de la industria informal no hay, lamentablemente, una sofisticación en las reglas de derecho consuetudinario grandes, porque los industriales clandestinos, como son clandestinos, suelen vender al contado e inmediatamente. En algunos casos, si hay conflictos, es con ambulantes y eso se suele solucionar en el circuito de reglas del comercio ambulatorio. De manera que sí, la informalidad está organizada. Más allá de lo que aparentemente nos puede parecer costumbres muy simpáticas o hábitos ancestrales y culturales, hay una racionalidad jurídica que está implícita, tan como está implícita la racionalidad económica en los actos de estas personas. Una preguntita nada más. No sé si el instituto piensa incorporar en los costos de la informalidad el hecho de que la informalidad le obliga a uno a envolverse en proyectos a corto plazo. Y lo que más hace prosperar una sociedad son los proyectos a largo plazo. Eso tal vez se podría medir a través del costo del crédito. Es posible que si hay alguna forma de préstamos o créditos, las tasas de interés se parecerían usurarias o usureras en esa área. Pero indudablemente el país, la sociedad entera está perdiendo un montón de recursos y energías que podrían ser dedicados a largo plazo y son enderezados al corto plazo porque el Estado con su intervención obliga a los informales a proceder solo a corto plazo. Precisamente, algo que no lo he mencionado también porque tenía demasiada información, pero la pregunta me lo permite. No hemos medido exactamente eso, pero hay una aproximación a ese problema. Hemos tratado de medir todo lo que los informales le transfieren a los formales y al Estado por su condición de informalidad, es decir, los costos por transferencias de los informales a los formales, que de alguna manera reflejan, ¿no es cierto?, gracias, su problema de falta de protección del sistema legal y su trabajo a corto plazo. En ese contexto hemos medido 3 categorías de costos distintos por transferencias. El primero, los costos por impuestos y uso de efectivo. En segundo lugar, en primer lugar, los costos por impuestos. En segundo lugar, los costos por uso de efectivo, de cash, en una economía inflacionaria. Y en tercer lugar, los costos por ahorros en bienes tangibles. Estos 3 tipos de costos implican una transferencia de los informales a los formales. Me explico caso por caso. Los informales han transferido por concepto de impuestos indirectos, porque los informales sí pagan impuestos, pagan todos los impuestos indirectos, por eso probablemente la importancia de la tributación no sea decisiva para definir la formalidad o la informalidad de las actividades económicas. Por concepto de impuestos indirectos, al año 1985, el instituto ha calculado que los informales le transfirieron al gobierno 813 millones de dólares, es decir, un equivalente al 5.7% del Producto Bruto Interno de ese año y un equivalente al 41.4% del total de impuestos recaudados sobre insumos ese mismo año. Es decir, los informales fueron uno de los primeros contribuyentes de la República en el año 1985. Como la inflación es otra manera de tributar, medimos también los costos por uso de efectivo, por uso de cash, porque los informales no tienen mayor manera de defenderse de un proceso inflacionario. En el Perú, desde hace unos 4 o 5 años, tenemos inflación de 100%, todos los años. Pues bien, por este concepto, el ILD, el instituto, ha calculado que en 1985 la transferencia fue
de 554 millones de dólares, es decir, un equivalente al 3.8% del Producto Bruto Interno de ese año. Si sumamos las dos transferencias anteriores, la transferencia por impuestos y la transferencia por concepto de inflación, otra forma de tributar, los informales han transferido al gobierno del 85 1.367 millones de dólares, un equivalente al 9.5% del PBI. Dinero que hubiera sido suficiente para pagar el íntegro de la inversión del gobierno central ese mismo año. Es decir, los informales pagaron todas las cosas que se le ocurrió al Estado hacer, desde las armas rusas hasta los proyectos de vivienda. Finalmente establecimos, ¿no es cierto?, la diferencia por concepto de tasas de interés, porque hay esa diferencia que ha señalado muy bien Armando de la Torre. Por trabajar a corto plazo y no tener acceso al crédito formal, las tasas de interés de los informales son muy altas, están sujetos a usura. Se les cobran tasas de interés que llegaban al año 85 al 22% mensual, cuando la tasa oficial era de 4.9% mensual. Por concepto de esta transferencia de recursos por diferencia de tasa de interés, los informales le pasaron a los formales 501 millones de dólares el año 85, es decir, un equivalente al 3.5% del Producto Bruto Interno de ese año. Si sumamos si quieren un dato adicional para que vean la importancia de esta última cifra, esta cifra ha sido 1.4 veces mayor que la suma pagada por los formales por concepto de impuesto a la renta ese mismo año. Si sumamos el costo por diferencia de tasas de interés, con el costo por uso efectivo, con el costo por transferencia por pago de impuestos indirectos, los informales el año 85 le transfirieron a los formales 1.868 millones de dólares, alrededor del 13% del Producto Bruto Interno de ese año, con lo cual se hubiera pagado el déficit presupuestal que existió ese año. Eu queria fazer um comentário e pedir um esclarecimento. O comentário é que me impressionou muito o fato de que nas duas povoados jovens exatamente iguais, onde um tem o direito de propriedade e o outro não tem o direito de propriedade, a diferença de valor é de 40 vezes ou 41 vezes. Isso dá uma boa ilustração do que seja realmente criar riqueza. No caso de a simples existência de uma ordem que permita o direito de propriedade, cria uma riqueza 40 vezes maior do que a sua vizinha. E acho esse exemplo extremamente ilustrativo. Eu queria lhe pedir se pudesse nos ilustrar e nos dar uma ideia de que consiste o Instituto Libertar e Democracia, de que tamanho tem, de como consegue os seus recursos, enfim, um pouco da fisiologia do Instituto Libertar y Democracia. Trataré también de ser sintético. El instituto es como el Instituto Liberal, es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica reconocida por el Estado, es decir, es muy formal en sus reglas. Reúne aproximadamente a unas 40 personas solamente entre profesionales, somos 40 profesionales en el instituto, de todas las ramas. Hay arquitectos, tenemos un ingeniero nuclear que está un poco perdido ahí, pero se dedica a las computadoras, tenemos economistas, tenemos abogados, historiadores, tenemos ingenieros de sistemas, tenemos administradores de empresas,
tenemos arquitectos y tal vez uno u otro profesional más que se me escapa en este momento. Pero básicamente cubrimos una gama muy grande de trabajo interdisciplinario. La organización interna del instituto es muy simple, no hay organigrama, solo sabemos que el jefe manda, solamente hay un jefe en el instituto, y el sistema de trabajo es el de una empresa de ingeniería. Entonces, creo que hay aquí personas que saben mucho más de cómo se organiza una empresa de ingeniería que yo, pero básicamente el sistema de trabajo de las empresas de ingeniería es por proyectos, y así se organiza el sistema de trabajo del instituto. El presidente del instituto, Hernando de Soto, es una persona que ha tenido larga experiencia en el trabajo de ingeniería, ha sido director gerente de la empresa de construcciones más grande de Europa, y el sistema de organización del instituto es así, es como el de una empresa de construcciones. Hay un proyecto, se organiza el equipo del proyecto, es interdisciplinario, tiene un responsable a nivel de coordinador, ¿no es cierto? Y el equipo funciona desde el momento en que se comienza el proyecto para hacer la propuesta hasta que termine el proyecto, y después se desarma el equipo y pasan a otro equipo para otro proyecto y así sucesivamente. Entonces, como se organiza como compañía de ingeniería, lo que hace es vender proyectos, exactamente igual. Tratamos de identificar áreas críticas y temas importantes, hacemos un trabajo inicial de exploración y a continuación el equipo que se forma organiza una propuesta y tratamos de conseguirle financiación según sea el tema de la propuesta. Si es algo más histórico, vamos a algunas fundaciones que tengan más interés en los temas históricos, como la Fundación Ford, qué sé yo, que tiene una fuerte inversión en el Perú. O si son cosas más de acción, ¿no? Tenemos financiación de AID o de otro tipo de organizaciones que pueden encontrar interesante un trabajo, ¿no es cierto?, que no solamente se limita, como el trabajo del instituto, a la investigación académica por la academia, por el estudio puro, sino el trabajo del instituto básicamente trata de ser investigación aplicada. Todos los proyectos del instituto terminan con recomendaciones de acción, con planes piloto, con acciones concretas en el campo. No nos limitamos simplemente a la investigación, sino tratamos constantemente de tener un contacto con la población informal, con los amigos que tenemos ahí, los ayudamos, los apoyamos en sus luchas, en sus guerras. Nos comprometemos completamente porque lo que necesitan los informales es lo que los norteamericanos llaman un constituency, es decir, fortalecer su acción afirmativa directamente para enfrentar en sus guerras a las autoridades, porque por lo general han sido oprimidos, se ha abusado de ellos, ¿no? Pongo un caso, solamente uno como título de ejemplo, para terminar mi respuesta. Hace un año, a principios del año 85, en abril del año 85, el gobierno municipal, que en el caso limeño hasta fines de este año es un gobierno marxista-leninista, el alcalde de Lima es un marxista-leninista, un comunista abierto, estableció una regulación que iba a encargarse de ordenar el comercio ambulatorio, que básicamente convertía a todos los ambulantes en empleados del municipio, que les ordenaba uniformarse, ¿no es cierto?, que les ordenaba trabajar con horario, que tenían que registrarse y trabajar con horario, no podían trabajar cuando ellos quisieran, sino con horario, que no eran dueños de los puestos, ¿no?, sino que el municipio los iba a administrar y dárselos de acuerdo con la necesidad de cada uno. Es decir, una organización perfectamente marxista y manejada por el municipio. Obviamente había ambulantes comunistas que estaban en contacto con la autoridad municipal y que apoyaron esta medida, pero otros grupos no. Entonces el instituto denunció esta situación y nos lanzamos directamente a una oposición, pese a no ser una organización política, sino una organización de investigación. Nos lanzamos a una campaña abierta porque creímos que era una maniobra deliberada de la autoridad marxista para extinguir
una iniciativa empresarial que estaba en gestación. Entonces no podíamos dejarla pasar. Y nos lanzamos una campaña muy fuerte, feroz, la única campaña feroz que hemos hecho. Entonces, debates por la televisión, avisos en los periódicos, repartimos pequeños documentos a todos los ambulantes de Lima, cosa que enfureció a los marxistas porque les demostramos que podíamos hacer algo también del mismo nivel de organización que ellos. Y ellos creyeron, el municipio creyó, que terminaba el debate, que nos callaba la boca, publicando en todos los periódicos un aviso muy grande, de doble página central, diciendo que había 100 organizaciones de ambulantes que apoyaban al municipio en esta campaña de ordenamiento del comercio ambulatorio. A los 2 días nosotros le publicamos un aviso exactamente igual en todos los periódicos con 101 organizaciones de ambulantes que estaba a favor nuestro y en contra del municipio. Y el debate terminó ahí. Hoy día los ambulantes, felizmente, no cumplen esa ley y sigue pujante la actividad empresarial del pueblo de Lima. Mais alguma pergunta? Vou fazer intervalozinho aí de 10 minutos aí. Parabéns, hein? Muito boa palestra. Gracias.